Para poder combatir la delincuencia organizada y detener a los criminales que después de cometer delitos escapan al estado vecino, los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas firmaron en Ciudad Victoria, la capital tamaulipeca, un convenio de seguridad donde establecen las bases para trabajar de manera coordinada. El acuerdo entre las tres entidades permitirá la apertura de información, datos de trabajo de inteligencia, adquisición de tecnología y el trato sobre el paso de migrantes. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, advirtió que no se asumirá ningún compromiso de instalar o gestionar centros o estaciones de detención o custodia de migrantes en esa entidad. Esto luego de que el gobierno federal tomó un acuerdo de manera unilateral. Dijo que no se puede disponer del presupuesto local para la construcción o funcionamiento de dichos centros. Tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Gobernador, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pascal? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, pues creo que los estados del norte están viviendo una situación sin precedentes. No solamente es el paso de más migrantes rumbo a la frontera, muchos de los cuales se quedan atorados en la línea fronteriza, sino también pues el fenómeno del regreso, ¿no? Del regreso de migrantes, las deportaciones, la pronta entrada en operación en el caso de Tamaulipas. No sé si esto ya es un hecho y ahorita te lo voy a preguntar, del programa que se llama en inglés Remain in Mexico o Quédate en México para esperar que se resuelvan los casos de asilo. ¿Cómo están las cosas en el tema migratorio? Bueno, de entrada, efectivamente, esto es una situación que jamás habíamos visto. Los estados fronterizos de la frontera norte de nuestro país estábamos preparados, estamos en la capacidad para poder recibir a nuestros connacionales, atenderlos y bueno, apoyarlos para darle transporte, regresarlos a sus ciudades de origen una vez que hayan sido deportados. Sin embargo, con las nuevas políticas en materia migratoria del gobierno central, que por cierto vale la pena señalar que fueron decisiones unilaterales, pues lo que hicieron esto es alentar a muchos ciudadanos de otros países, especialmente de Centroamérica, a utilizar a México como ruta para llegar buscando el sueño americano. Sin embargo, una vez que esto ya se agravó con las caravanas que tuvimos la oportunidad de todos de ver, pues resulta que el gobierno de Estados Unidos endureció su postura, como ya lo conocemos, amenazando con poner aranceles a los productos mexicanos, y es ahí donde llega una negociación con el gobierno de México, en la cual, te repito, fue una decisión unilateral y donde llegan a acuerdos jamás antes vistos. ¿Qué le impone Tamaulipas, por ejemplo, pues estos acuerdos? ¿Qué han tenido ustedes que hacer? Digamos, ¿qué compromisos, sin que Tamaulipas los haya firmado, se han adquirido por parte del Estado? No existe ningún compromiso al respecto. Lo que sí es, firmamos un acuerdo donde damos a conocer al comisionado, al Instituto Nacional de Migración, pues que Tamaulipas no cuenta con los instrumentos necesarios, ni con la infraestructura, ni con la capacidad institucional para recibir a estos migrantes que están siendo deportados. Son dos calidades de situación migratoria. Uno, aquellos que no fueron aceptados para tener una cita en Estados Unidos y evaluar su estancia allá, y otros que definitivamente sí les dan la oportunidad de tener esa cita, pero con la condición de que se queden ahora en territorio nacional. Pues esto jamás se había visto, ¿no? Claro, en esos casos concretos, los del programa Quédate en México, ¿ya empezaron a enviarlos hacia Tamaulipas? Enviaron 10 ciudadanos mismos que desconocemos a dónde los han mandado, porque no hay capacidades, no existen estancias migratorias por parte del Instituto Nacional de Migración en la frontera. Hay uno, si mal no recuerdo, en el área de Veracruz, es donde deberían en un momento dado de mandarlos allá, darles un trato digno, adecuado, para que esperen ellas su cita que tendrían en Estados Unidos. Pero esta puede variar de entre 3 meses a año y medio. Claro. Oye, ¿y estos 10 entraron por Nuevo Laredo o por dónde? Por Nuevo Laredo tenemos información que fueron 10 en Nuevo Laredo,
Sin embargo, ahorita lo que estamos haciendo, inclusive firmamos ayer un acuerdo, como tú exactamente lo dijiste, un convenio de seguridad, de coordinación de seguridad con el gobierno de Nuevo León y de Coahuila, con Jaime Rodríguez y con Miguel Ángel Riquelme, y donde pues, no solamente vamos a intercambiar información, tecnologías, áreas de inteligencia, porque compartimos una misma región, Pascal, y una misma visión. Queremos impulsar el desarrollo económico, queremos generar confianza. Hay una gran comunicación entre estos tres estados que jamás se había visto en la historia, y esto nos va a permitir mandar un mensaje de confianza para los sectores productivos y inversionistas. Sin embargo, también se tocó este tema del fenómeno migratorio, el mismo que los tres gobernadores fijamos la misma postura. Oigan, no tenemos las capacidades institucionales para poder enfrentar esta situación, y el temor que se tiene es que se produzca una auténtica crisis humanitaria. Esto va a depender, obviamente, si Estados Unidos incrementa las deportaciones de migrantes en nuestra frontera. Yo creo que no se ha dimensionado, Pascal. Sí. Se toman decisiones unilaterales, se toman decisiones detrás de un escritorio sin tener conocimiento pleno qué es lo que sucede en la frontera, cuál es la situación que se tiene. No hay albergues, no hay áreas donde se puedan estos ciudadanos darles un trato digno, adecuado, y se habla que todo esto es un tema humanitario. ¿Qué tan humanitario puede ser cuando dejan a los migrantes a merced del crimen organizado, cuando pueden estos ser extorsionados y secuestrados? Creo que lejos de ser un sistema, un programa humanitario, es inhumano lo que está haciendo. Es por eso que nosotros hemos tomado la decisión, en el caso particular de Tamaulipas, de habilitar a que nuestra policía estatal pueda detener en el área sur del estado, evitar que estos lleguen a la frontera, especialmente aquellos que han llegado de una manera ilegal, ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración para que estos regresen a estos ciudadanos a sus países de origen. Oye, ¿qué datos tienes respecto de migrantes varados en territorio tamaulipeco? ¿Tienes datos? Bueno, pues los datos que tenemos son varios miles de ciudadanos en municipios como Nuevo Laredo, algunos otros cientos de diferentes nacionalidades en Matamoros, y algunos otros en Reynosa, especialmente en Reynosa. Pero te repito, no existe la capacidad institucional. El gobierno central pues no cuenta con instancias migratorias ni para que les puedan dar un servicio digno y adecuado de salud por lo pronto a estas personas, y bueno, pues por supuesto que es preocupante. Es por eso que hemos fijado esta posición, pues que en el ánimo de que se entienda, que el gobierno central entienda que esto puede traer consecuencias mayores. No solamente estamos hablando de un tema de seguridad, porque exponemos a estos migrantes, sino que también es un tema de salud pública, es un tema de seguridad nacional. Ya han surgido brotes de algunas enfermedades en los trayectos. En Tabasco, brotes de tuberculosis, de cólera, en Veracruz, de sarampión, aquí de varicela, y pues no vemos una estrategia clara, definida por parte del gobierno central para que pueda en un momento dado contener esta problemática. Oye, ya tocaste el tema con el gobierno federal, has hablado con el presidente, con los secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación sobre esto recientemente. Hicimos lo propio, y bueno, desde una reunión que se tuvo en la CONAGO hace algunos meses, a petición de los gobernadores, me pidieron que expusiera esta problemática, y les hice ver precisamente que había una gran preocupación por parte de los gobiernos de los estados, especialmente aquellos donde la caravana tiene la ruta para llegar a Estados Unidos, y que era un tema de salud pública, que era un tema de seguridad, y que era un tema humanitario. Y se le expuso al señor presidente de la República, previo inclusive a que se llegara a esta crisis que ya estamos viviendo, y la confrontación que se ha tenido con Estados Unidos. También se habló con el canciller, donde le hicimos ver que en lo que podíamos nosotros colaborar es en habilitar a nuestras policías estatales
en el caso de Tamaulipas, tratar de evitar que ciudadanos que hayan ingresado a México ilegalmente puedan ser detenidos y a la vez entregados al Instituto Nacional de Migración para que estos puedan ser deportados a sus países de origen y evitar que lleguen a la frontera, Pascal, porque es ahí donde se genera el mayor número claro, porque ahí se atoran, ¿no? Ahí se concentran grupos grandes, pues, ¿no? Es nuestra última línea de defensa, por llamarlo así, para evitar conflictos mayores. Pues sí. Pues, gobernador, nos mantenemos atentos al tema y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Te escucharon en todo Tamaulipas, desde Nuevo Laredo hasta Tampico. Pues les mando un saludo a todos mis paisanos y bueno, estamos tratando de llevar a cabo las acciones dentro de nuestras capacidades, precisamente para evitar futuros problemas adicionales a los que se están teniendo con este flujo migratorio que se tiene hoy en día. Gracias, gobernador. Gracias, que pase un buen día. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas.